buenas tardes. Nos detuvimos un Buenas poquito. Buenas tardes, Paola. Hola. Buenas tardes, Javi. Buenas tardes. How are you? Estamos pasando por varias cuestiones técnicas, pequeñas aventurillas. Seguimos transmitiendo ahora en nuestro programa número 45, Sí. el último de la segunda temporada. Aprovechamos para decirlo de una vez. Y estamos en el Café Claro Oscuro, entre calle 8 y séptima, por la avenida, ¿cómo se llama? Madero. No, es Colo. Ocampo. Ocampo. Sí, porque es la M y luego la P y luego la O. Ok. Entonces viene siendo la Ocampo. Sí, la Qué manera Hola, de esa no me la seleccionar sabía. las Sí, calles, sí, ¿va? sí, viene por hacer R, o sea, Sí. No queremos creerlo, pero Tijuana fue construida al modo neoclásico francés, ¿no? Ah, Sí. ¿Y cuál es toda ese? pues ya es el movimiento donde todas las calles van con A, B, C, ¿no? Y uno, dos, Como tres. por orden alfabético. Ujú, sí, un cuadrado perfecto, ¿no? Nada más que según tengo entendido, lo que pasó fue que cuando cuando la ciudad fue, ocupada por los filibusteros en 1911, me parece, se quemaron los planos. Entonces de ahí fue donde crecimos ya muy dispares. aunque hay unos mapas ya rescatados donde están los dibujitos, pues, haz de cuenta que es como un círculo, que es como la Plaza Mayor, y a esa bien convergen casi todas las calles. Así es. Está muy suave No sabía yo esas situaciones de la ciudad. Sí, si vas a otras ciudades en México, encuentras, por ejemplo, que no encuentras calles en el centro con 3 carriles, ¿no? Por ejemplo, o 4 carriles en este caso, ¿no? Las avenidas tan grandes, etcétera. Por ejemplo, en Estados Unidos es numérico, ¿no? Sí. Sí, igual nosotros, primera, segunda, paros a la 8, ¿te acuerdas? Cuando estaba aquí. ¿Qué es eso? No, pues, Paros a la 8. pues que por aquí, por la calle 8, Estaba la policía, estaba la comandancia. Ah, sí. Entonces, si alguien decía mentiras, solo decían, paros a la 8. Sí, Sí, esa igual te iban a llevar, pues. sí, ya. Bueno, el día de hoy. Sí. Híjole, ya nos perdimos. Sí, Regresando, estamos Uy, con uy, utilitarismo historia parte 2. claro. Y La última, semana ¿verdad? y última. Sí, esta vez no lo dividimos en 4 episodios. En ¿no? tantos. Fueron 2. Y nos limitamos a hablar sobre, aunque hay más utilitaristas, pues limitamos a hablar sobre venta la semana pasada y hoy cuando estuvo el mío. Pues Pues súper interesante la venta, ¿no? Estamos hablando sobre esto del utilitarismo, ¿no? Hablando de la utilidad, trabajamos el concepto de que es un manejo ético meramente. ¿Cómo Una guía calificamos? conductual. Ándale, una guía conductual, podemos decir, de cómo manejamos la moral, pues en qué tan útil es hacia los demás, ¿no? Olvidamos hasta cierto punto el individualismo y nos vamos a mis acciones, qué tanto apoyan a todos los demás, ¿no? A la comunidad en general. Habíamos dicho, ¿no? Me corrigieron muy certeramente que Bentham no es el que acuñe el término utilitarismo, ¿no? Pero ya Mill ya lo toma como tal, ¿no? Sí. Y está muy interesante además porque este es el primer filósofo, yo siento, que tocamos, que no es de oficio filósofo, él era ingeniero, me parece, ¿no? Él trabajó durante mucho tiempo en la compañía De las Indias Orientales. Así es, ándale. Yo no sé por qué tengo ese nombre como muy presente. Era una compañía famosa. Claro, fueron los ¿Sí, dueños de la India durante Sí. años, ¿no? Son los East que- India Company. Es que me sonaba, no sé, por las clases de historia, esa compañía, pero no sé, a lo mejor fue muy poderosa, me imagino. pues son los ferroviarios, ¿no? O sea, que tienen que ver con todo la cuestión, algo interesante que ha sucedido en la historia de Inglaterra, ya después con los isabelinos, es que incluso se fueron a cometer varias guerras en pro de conseguir té. Ajá. O sea, la bebida esta que se toma, Yo pensé que a mí. no, la planta, pues, Ok. el desarrollar esa industria Me aprovecha, del yo prefiero tomate. ándale. Hay una canción de Lelutier que así se llama, ¿no? Ah, ok. ¿No sabes Lelutier? Sí. Sí. Sí, aparte de la ay, bueno, ya me, Es normal, pero no. aparte de la epistemología, hay otra tomando té. Ah, ok.
En fin, o sea, búsquenlos en YouTube. Sí, son nocivos. Sí. Bien, haciendo como un pequeño recapitulación. Ahorita, pues, sí se le considera hasta cierto punto el creador o uno de los precursores del utilitarismo, aunque salir de las dudas y no de las deudas, que es Sí diferente. se puede de las dos. Sí, se puede de las dos, qué bueno. El propósito año nuevo. Sería bueno, hay un italiano, ¿no? Que es el primero que empieza con esas ideas. Sí, Cesare Beccaria. Y luego de ahí resulta que pues, Bentham no fue tan... encontró las ideas, las trabaja, pero quien las viene a formalizar, a darle ya una forma mucho mejor, pues viene siendo John Stuart Mill. No es su alumno necesariamente, pero sí es un seguidor en cuanto a la misma escuela de pensamiento. Porque como buenos ingleses se identifican, ¿no? Con esta forma de pensar. Stuart Mill es el que le da ahora sí más peso todavía, y lo interesante de él es que lo va, lo va como segmentando en diferentes áreas, desde de la perspectiva de la política, y luego empieza a hablar de la ética, después de la libertad, y así se lo va llevando poco a poco. Sí, como que ramifica a todos los puntos importantes del utilitarismo. Sí. Y a todos les da como especial importancia, ¿no? Y como que desarrolla muy bien cada punto. Que el anterior tomaba, digamos, en una frase, él ya lo difusiona más. Así es. Y mucho en lo que profundiza es en la cuestión de la libertad también. Sí, claro, sí, cae en la libertad. Sobre todo es muy importante, pues, esta idea que ahorita que manejamos la epistemología, la vamos a poder trabajar, ¿no? Y también, aparte, ¿no? Otra cosa que es sorprendente es de que, pues, este contacto, ¿no? Con el amor de su vida, ¿no? Y ahí está un chisme cultural, la famosísima Harriet Taylor, ¿no? Luchadora feminista. Sí, ándale. Él es uno de los primeros hombres que aboga, ¿no? Por esta Por corriente. el voto de la mujer. Exactamente. Y vaya, fue un manejo muy escandaloso en su momento, porque de hecho, por lo que estuve leyendo, ¿no? Él se enamora de Harriet Taylor cuando ella ya estaba casada con un Taylor, ¿no? Sí, de donde tiene el Taylor, tiene el marido anterior y el Mill. Y el, Pues, ándale, y el Mill. ¿Cuál es Mill? Pero, ¿qué Ándale, tiene? O sea, ella no lo quería, la obligaron a casarse. Sí, eso es lo que se maneja. Y de hecho también me interesó mucho este concepto de que llegan a un acuerdo entre Taylor, el marido, Harriet y él, donde, ¿sabes qué? Cuando yo no esté en mi casa, tú puedes llegar en el verano. Ay, qué liberales. Sí, claro, sí, Eso no lo sabía. Yo bueno, tenía entendido que cuando él se muere y ella enviuda, después de 2 años, pues ya... no, ya se casan, pero antes de eso estaban teniendo una relación, sí, y es algo que aparece muy común, que para nosotros ya no es tan común, ¿no? Porque es previo al romanticismo. El romanticismo es la corriente propiamente que maneja ya nuestro concepto actual del amor, donde es la media naranja, ¿no? Sí, etcétera. Sí. Antes de esto, el tener donde te casas por amor y no por deber. En y ese entonces por amor, además. Exacto. Entonces, en ese entonces todavía el manejo de tener un amante, ¿no? Etcétera, era algo normal, establecido, ¿no? Entonces, pues sí, pero se para rejuntan, hombres, ¿no? no para las mujeres. No, también para las mujeres. No, era lo las mismo, mujeres sí. lo que pasa Pero es que- las que tenían poder, digamos. Sí. Una ama de Ajá. casa cualquiera, pues no. No, pues, Pues bueno, eso ya Las estaría debate. emperatrices y eso, pues sí tenían amantes. sí, Ajá. sí. Pero Sí, una ama de las- casa, pues Las princesas, ¿no? Con sus También. maestros. Cosas por el estilo, Sí, exactamente. Pero sí, el manejo es de que, a final de cuentas, tanto Harriet como él trabajan en sus ideas principales, ¿no? Y pues es una pérdida muy grande cuando Harriet muere, ¿no? Para Mill, ¿no? Porque parte de su trabajo pues queda inconcluso. Él tiene que terminarlo por su cuenta, ¿no? Y pues vaya, se queja y lamenta profundamente, ¿no? sí De la esta pérdida. amaba. Sí, exactamente. Y pues bueno, ¿qué contexto Sí, histórico nos pues puedes el aportar? filósofo del día de hoy, que ya dijimos, John Stuart Mill, Ujú. él nace en el seno de una familia increíblemente talentosa intelectualmente, ¿no? Muy privilegiada.
su educación estuvo mayormente inclinada pues por el tiempo, ¿no? Con las ideas de la Ilustración y pues la filosofía británica del siglo XVIII. Okay. Podemos remarcar de nuevo que esta filosofía utilitarista, como ya dijimos, pues tiene muy en cuenta las posiciones, digamos, empiristas de John Locke y David Hume, y pues son los que habían fundado y remarcado esta filosofía empirista que de alguna forma tiene ideas contrarias, digamos, al racionalismo europeo de aquella época, ¿no? Del siglo XVIII, y muy característico de la Europa, continental. Algo que también pasa en el contexto de crecimiento de John Stuart Mill es que a finales del siglo antes mencionado, siglo XVIII, las ideas, como ya mencionaste, las ideas románticas y europeas empiezan como a influir más que nada en la visión moral y política de la sociedad, ¿no? Y pues el producto de todo esto es el llamado utilitarismo, ¿no? Que tiene estas ideas que de proposiciones como de la felicidad, de la libertad, de la comunidad, como esta idea hippie, ¿no? De vivir juntos y, uy, qué gusto. En armonía. En armonía, ¿no? Pero pues, al final de cuentas, era la interpretación que hizo Bentham, ¿no? Sí. De esta visión utilitarista o de digamos, modelo de organización. Además, Bentham era, como mencionó usted, profe, hace rato, era un buen amigo de la familia de los Mill, ¿no? Más que nada de su papá, del papá de John Stuart Mill. Y Bentham, pues sí influyó, digamos, en la educación del joven John Stuart Mill, que pues recibía en el hogar, ¿no? Más que nada de parte de su papá. Este filósofo nace en Londres en 1806. Su papá fue muy famoso, digamos, fue filósofo e historiador, que era escocés, James Mill, y fue el fundador de algo que se llamó los radicales filosóficos. Dios. Fíjate. Que tenía, ¿no? Con él, Jeremy Bentham, y el papá de John Stuart Mill. Algo muy extremo de su biografía que leí es que fue educado por su padre y al parecer pues era muy, muy exigente con el programa educativo de su hijo, ¿no? Al parecer su educación consistía desde los 3 años estudiar griego. Bueno, imagínate eso. Lo tenían, me imagino, ¿no? En friega, pobrecito. Yo creo que ni infancia tuvo el amigo ese. Es a los 3 griegos, empezó con el griego y a los 7 con el latín, ¿no? Ajá, imagínate. Era muy... Lo traían así. Claro. Y se dice, ¿no? Que debido a esta exigencia tan grande, John Stuart Mill termina sufriendo un colapso y a los 20 años dejó la universidad para trabajar en esta compañía que mencionaron también, las Indias Orientales. Ahí se ganaba la vida y le daba también tiempo de escribir y ahí se quedó trabajando hasta que se jubila en 1857. Y es en este tiempo más o menos cuando conoce a esta maravillosa mujer, Harriet Taylor, que era muy inteligente, ¿no? Y como ya mencionamos, defensora de los derechos de la mujer en aquel tiempo, que pues eran ninguno, más bien. Y de quien más adelante, pues, sí, de quien más adelante, pues, quisiera platicarles si es que hay chance. Ajá. No, porque eres mujer. No es cierto. No, te encontraste. No me piques. Qué gracioso. No me piques, señor. Sí, no. Oye, pero encontraste, ya te buscaste sobre Harriet Taylor en particular. Sí, bueno, es que yo escribí un artículo sobre ella y ahí tomé algunas cosas y así. Muy bien. Pero Sí, al final, sí, primero podemos hablar de la filosofía como tal de Stuart Mill. Sí, pues toma él el concepto del naturalismo, ¿no? Este naturalismo maneja un anti-apriorismo. Ya hemos manejado varias veces esta idea, la diferencia entre los inductistas, ¿no? Y los empiristas y los racionalistas es esta, ¿no? Volvemos a remarcarlo, ¿no? Anti-apriorismo es nada es a priori. Exactamente. Todo se aprende, nada se nace con.
Exactamente, ¿no? Sí. Y ahí maneja este concepto precisamente. Él se va un paso más allá. Mientras que, como habíamos mencionado antes, ¿no? Antes se pensaba que la mente era precisamente dada o dotada por un ser divino, por Diosito, ¿no? Ya venía aquí la idea. Él maneja el concepto de que la mente es parte de la naturaleza. Entonces, si incluso la mente es parte de la naturaleza, no hay otra forma que verlo, ¿no? Cualquier concepto que podamos manejar en la mente es natural propiamente y producto de nuestras sensaciones. Sí. Sin embargo, no se va, digamos, hasta el grado de la tabula rasa. Él cambia poquito ahí ese concepto. Sí considera que nuestra mente es maleable, que a partir de esas sensaciones o sentimientos uno puede tomar estas experiencias y moldearlas para reestructurar el pensamiento. Entonces, digamos, cambiar el destino. así es, y elegir nuestra propia historia. Entonces, no hay propiamente un determinismo, ¿no? Okay. Sino que sí existe ¿cómo se llama? Una libertad, pues, ¿no? Sí. Propia, ¿no? Que ya lo mencionaremos más adelante, ¿no? Pero el libre albedrío es tal cual, es posible, pero obviamente esto lo lleva a conflictuar un poco con los demás filósofos en el momento y sobre todo con los teólogos. De hecho, él es considerado, volvemos otra vez al término agnóstico, sin una estructura, ¿no? No es que no cree en Dios, sino que más bien él no cree en ninguna corriente o ninguna institución religiosa propiamente. Entonces lo lleva precisamente a este manejo, ¿no? Luego entonces, ¿qué significa? ¿Cómo es que llega la relación ahí de nuestra mente o cómo funciona? Pues maneja algo que llamamos asociacionismo, ¿no? Estamos acostumbrados pues a asociar ideas de antemano y una vez que se asocian las ideas, estas ya quedan imbuidas, ¿no? en nuestra forma de pensar. Como Hume. Así es, exactamente, como Hume. Y pues es cuestión de criticar esas asociaciones que estamos haciendo y ver cómo precisamente podemos llegar a una perfección de nuestra intelectualidad, ¿no? No solamente saber que el intelecto es capaz de percibir la realidad, sino cómo es que la está percibiendo. ¿Cómo funciona? Así es, cómo es que funciona esta intelectualidad, ¿no? ¿Ibas a decir algo? Sí, a partir de ahí, de lo que estás mencionando, él llega a lo que es la propia voluntad. ¿Por qué? Porque esto, dice, tanto tales acciones, porque se junta, queda muy bien, dice, de acuerdo a las acciones que uno va adquiriendo o bien las cuestiones que uno va desarrollando, en mucho tiene que ver con el aprendizaje. Sin embargo, ¿a dónde nos lleva ese tipo de aprendizaje? De alguna manera vamos aprendiendo a ir controlando a mayor medida o menor medida lo que es la libertad. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Es de los primeros que empiezan a plantear esta formulita de mi libertad termina donde empieza la libertad del otro. Okay. Y con esto se define muy bien lo que es el individualismo también. Y a partir de ahí, si nosotros podemos ahora sí que manejar de alguna manera o proyectar esta manera de vida, entonces también ahí no cabe la idea o no nos da la idea para poder decir somos parte de algo ya preestablecido, sino que más bien dentro de esta misma individualidad, como es mi propia libertad, yo escojo o yo elijo pensar o creer en tal cosa. Y esto nos lleva también a determinar, por ejemplo, hasta dónde llega mi voluntad. En el sentido de no estar preso o ser parte de algo ya preestablecido. Entonces el destino como tal no existe, sino más bien uno mismo se lo va forjando. Y al momento de hablar de ir proyectando ese tipo de ideas, pues también vamos formando nuestro propio destino, que es curioso. Pues. Uno no cae en esa idea de que es que Dios ya lo tenía predispuesto, ¿no? O sea, no es aceptable por él. ¿Por qué? Porque simplemente no es que no crea en Dios, sino más bien no cree en esas ideas de que es que Dios así lo quiso. Sí, me recuerdas a una cita que leí del trabajo de
del sistema, ¿no? Donde maneja precisamente esta idea de, supongamos que todas mis ideas, todos mis conceptos, todo lo que yo creo del mundo se llega a hacer, ¿no? ¿Qué pasaría, pues, si el mundo es exactamente como yo lo quisiera? ¿Cómo sería ese mundo, no? ¿Me beneficiaría? Pues más bien me mataría, porque ya no habría nada más que hacer, ¿no? O sea, ya no existiría, ¿no? Y además, ¿quién soy yo para considerarme el juez de la moral de todos, ¿no? En ese sentido, o sea, no hay tal cual, ¿no? Es una parte muy importante de esto y es un trabajo muy personal que obviamente nosotros lo tenemos que trabajar hoy en día, ¿no? Y es la cuestión de entender que nosotros no tenemos la razón al 100%, ¿no? Cada quien está viendo desde nuestra perspectiva el mundo y esta idea tiene que estar sujeta a duda, ¿sí? Siempre. No llores, por favor. Y además tenemos público hoy, ¿no? Entonces, sí, ya estamos llorando. Y además tenemos que tener la capacidad siempre de aprender de los demás, ¿no? Claro, ajá. Porque uno no tiene todas las respuestas, nadie, ¿no? Sí, exactamente. Ni correctas ni incorrectas en algún sentido, y ser capaces de respetar además, pero de escuchar a los demás, pero de ponerse en el lugar de los demás y aceptar la idea de que me puedes enseñar algo que no sé. Claro, y esa es la crítica precisamente que ya en general le hacen todos los empiristas al racionalismo, ¿no? Pero es la pregunta que los racionalistas formulan desde un principio. O sea, ¿qué tan seguro estoy de que el conocimiento que estoy tomando es válido, ¿no? O sea, vaya, esta pregunta es constante, no solamente en mí ni en los previos, sino hasta nuestros días, es constantemente preguntándonos hasta dónde llega esta capacidad intelectual, ¿no? ¿Qué tan cierto es esto que estoy tomando? Y obviamente esto lo vemos incluso ya en la filosofía de la ciencia con Kuhn, Popper, ¿no? Que al definir qué es la ciencia, qué es esto, y cómo verificar, ¿no? Todavía seguimos teniendo claro, ¿no? ¿Qué tan falso es lo que estamos aprendiendo? Tanto el tema de la ciencia como en el de ahorita, ¿no? Que el tema de estas personas es, pues, cómo vivir mejor juntos, ¿no? Esa es la idea general. ¿Cómo podemos hacer para tener una sociedad mejor? Y la idea de felicidad, ¿no? ¿Cómo podemos ser más felices juntos? A lo mejor es difícil, es un reto porque hay mucha gente que no está dispuesta a compartir, ¿no? Que no le gusta ver a la gente o le enfada a la gente. Ni modo, o sea, vivimos en sociedad y tenemos que aprender a, pues, utilizar la mejor forma para convivir, ¿no? O mi felicidad consiste en el sufrimiento de los otros, ¿no? Ajá, pero ya hay un problema ya enorme, es psicópata. Sí, claro, exactamente. Estamos hablando de sociópata o un psicópata, ¿no? Sí. Que es una pregunta válida, porque antes de esto se consideraba precisamente bajo la idea judeocristiana, bueno, no judeo, pero sí cristiana, de que todos somos buenos por naturaleza, ¿no? Y no, encontramos actualmente que no, existe gente que no puede vivir con la felicidad ajena, ¿no? Y bueno, eso ya habla también de un apoyo, de una ayuda a esa misma persona, ¿no? Nosotros como gente empática, gente que queremos que todos estén bien, podemos ver que cuando una persona no puede ser feliz a menos de que otro sufra, pues hay que ayudarlo, porque pues, su vida constantemente va a estar hecha de un sufrimiento, ¿no? Si tú estás esperando hacer sufrir a otro para ser feliz, pues no puedes tener a otra persona sufriendo constantemente, entonces... Sí, hay algo escondido que hay que trabajar. Que hay que trabajar, exactamente, ¿no? Y esto, ahorita que se maneja mucho el concepto del narcisista, etcétera, ¿no? Encontramos que esta gente en realidad no es feliz por dentro, ¿no? Que nada. Ándale, ¿no? Y fíjate qué bonito, porque he encontrado últimamente, bueno, yo que me gusta mucho la psicología, ¿no? Y este análisis psicológico, muchas personas que están asumiendo su propio narcisismo, que van a terapia, ¿no? Que se meten en psicología y que son capaces de moderar esto bueno, para dicen que lo principal es darte cuenta, ¿no? Sí, claro, de ¿no? que algo no está bien. Exactamente. Entonces, pues en eso se basa esta filosofía teórica de Mill en particular, encontrar de nuevo los límites del conocimiento, ¿no? Ahí, Es que tú nos estabas hablando de lo empírico de James Stuart Mill. Sí, ándale. Y basado en las que escribió, agarro Monty, como dice. Agarramos. Sí. Nos vamos del entreno. Lo que hace Stuart Mill es
hablar sobre lo que le llama, algo que él le llama la libertad social. Ok, a ver. Dice, para poder tener llegar a una libertad social, dice, es necesaria la protección del individuo, frente al cual la tiranía del poder o la mayoría le da ese tipo de razón, porque debe traducirse como una limitación de los poderes del Estado, los cuales de manera no pueden meterse en la vida privada de los ciudadanos ni hacer uso de este poder para beneficiarse a sí mismo. Sin embargo, muchas veces el Estado, o sea, dependiendo ahora sí el tipo de gobierno que tenemos, si es totalitario o no, es el que nos va a regular. Hoy escuchaba de una persona que viajó, que es periodista, hizo un viaje por avión y como el gobierno ha estado hablando mal de ella, el gobierno que tenemos ahorita, entonces curiosamente se publicó un Twitter de alguien del aeropuerto diciendo que la vieron entrar, que llegó, se sentó, se tomó un café, luego subió al avión, después en el avión hizo tales cosas, luego regresa a tal lugar, cuando regresa a la Ciudad de México, regresó a tal hora, como no llegaba por ella, se fumó un cigarro, o sea, bien checadito todo. La tontería fue que publicaron todo ese dossier, lo publicaron en Twitter. Entonces al mismo tiempo los echaron de cabeza, pues, o sea, Pues sí, claro. estás haciendo un trabajo de espionaje, pero lo publicas. Sí. Lo que dicen ahora, dice, o sea, qué miedo que entonces que te estén vigilando de esa manera, pero también qué tontos al mismo tiempo, y qué bueno que a alguien se le pasó y se lo fue del publicó, ¿no? Sí, porque eventualmente vamos a llegar a eso, ¿no? En ese sentido, estamos todos tan checaditos, ¿no? Y tenemos tanto dossier de cada persona que eventualmente todos vamos a saber todo de todos, ¿no? Y ahí no va a haber falsedad que puede decir que es. Pero también, por ejemplo, se te pierde una persona y no sabes ni dónde está. En el caso de las mujeres desaparecidas, Claro. en el caso de tanta gente desaparecida, simplemente desaparecieron, lo vieron que estaba saliendo de tal lugar, y de repente pasa la puerta y es un fantasma ya. Entonces, hasta cierto punto también les falla esa inteligencia, ¿no? Claro. Ahí ya igual esa manera de ejercer el poder sobre el individuo, pues, un poquito Por conveniencia. por conveniencia, ¿no? Y ahí es donde viene, por ejemplo, esto de la jaula de oro, ¿no? Claro. El meme que me salió como Sí, lo quería foto, que la publiqué como foto mía y pues no, solo quería publicar el meme, pero Así es, Foucault, ¿no? sí, con Foucault, Sí. que los tigres del norte fichan en Foucault, hablando de jaula de oro. Sí. Sobre el panóptico y todas esas cuestiones, ¿no? De cómo nos vigilan, pues. Sí, y hablando del tema, ¿no? De la libertad personal, pues para Stuart Mill sí leí que él opinaba, ¿no? Que debería ser un derecho y debería estar protegido por las leyes también y por el gobierno, ¿no? Y pues también al hablar de libertad, pues estamos hablando de límites, ¿no? Porque Sí. como dijiste hace rato, la limitación de la libertad en Stuart Mill significa que debería ejercerse la limitación de la libertad cuando la acción de uno perjudica la felicidad de la otra persona, ¿no? Eso es, según entendí, lo que se conoce como el principio del daño en la filosofía de John Stuart Mill. Y también tema central en la filosofía utilitarista y de Stuart Mill, ¿no? Que es el tema de la felicidad. Pues John Stuart Mill tenía una manera, digamos, de medir la felicidad, ¿no? Y pues era distinto que la forma de Bentham. Bentham tenía ese cálculo felicífico. Sí, cálculo felicífico. Que nos decías la vez pasada, ¿no? Que pues Bentham consideraba más que nada la duración y la intensidad de la felicidad, ¿no? Pues para Stuart Mill también era importante el tema de la felicidad, solamente que para él tenía el tinte de importancia era en cuanto a la calidad del placer, ¿no? Lo pongo con mayúsculas, la calidad del placer, porque pues existía esta división de placeres del cuerpo y placeres del alma o placeres intelectuales, ¿no? Y resulta que para Stuart Mill
y su ecuación para la felicidad, pues obviamente le concede mayor importancia a los placeres intelectuales, me imagino porque así lo enseñaron también, ¿no? Lo estudio desde los 3 años, pero no, para él era pues un placer como más elevado, ¿no? Más intelectual, ajá. Y era pues mejor, ¿no? Que estos placeres viles o físicos que son momentáneos y que no duran y que etcétera, ¿no? Pero fíjate, curiosamente, y volviendo esto al tema de la psicología, esos placeres que consideramos como intelectuales, a final de cuentas generan más dopamina y más serotonina, ¿no? Sí. Que el placer momentáneo de cualquier cosa, ¿no? Entonces estamos encontrando cómo, de nuevo, ¿no? Volviendo a lo que hablábamos a veces de ir al gimnasio, ¿no? Te genera a la larga mucho mayor placer que sentarte en algún lugar y atragantarte con pizza margareta, ¿no? Mejor que sea, ¿no? O sea, ya. A mí me gustan las dos. Claro, sí. Pero hay niveles, ¿no? Hay de placer a placer, ¿no? Y hay unos que benefician, otros a la larga, digamos, y otros que nada más un ratito. Ándale. Pues buen ejemplo, ¿no? Que dijiste. Sí, y nombrando de que hay placeres físicos y psicológicos, ¿no? Sí. Y esta felicidad psicológica siempre gana, pues, ¿no? A la felicidad física meramente, ¿no? Porque se presta más a la imaginación también. Claro. Y esa sí no le das, le puedes dar mucha rienda. Es como los placeres de los sabores. ¿Y de los qué? De los sabores. Sabores. Ajá. Por ejemplo, se me ocurre ahorita, si estaba pensando, ¿no? ¿Qué puedes saber del placer si nunca has probado un whisky con chocolate y un cigarro? Claro. O sea, cigarro, no el cigarrete, sino el Puro. cigarro puro. Ok. Sí, ahí son sabores que puedes estar manteniendo, pues. Y eso Yo te lo con vas eso me llevando. desmayo, yo creo. Mande. Yo con una cosa de eso me desmayo. Pero este es el. Tú tranquila, Sí, no te va a pasar nada. Pero son placeres. Te guiamos. Fíjate, son sabores que son placeres que puedes ir dominando. Hay otros de los que uno puede, sobre todo los placeres físicos, ahí van más allá. Porque a veces uno más bien los disfrutas al estarlos viviendo, pero hay una línea bien delgadita de ese placer al dolor, por ejemplo. Claro. Y fíjate, y aparte ahorita pensando en esto, ¿no? O sea, igual nos estamos tomando un chocolate aquí ultra oscuro, ¿no? Muy rico y todo, ¿no? Y con un shotcito de whisky que le echamos. Me o sea, dijeron que muy iba a bien. ver bien. Ah, ok. No, o sea, ya. no. Te mentimos para que vinieras, Paula. No es cierto. No, no es cierto. No, ya no alcanzaste, lamentablemente. Ya sé, como ya ves. Seguimos siendo machistas en ese sentido. No, me tengo que organizar el próximo miércoles. No es cierto. Second strike. Second strike. Ay, no, es que, ajá. Pero al final de cuentas, este placer y este gusto de estar aquí con ustedes, a la hora de que me va a generar un placer cuando lo recuerde. Es duradero. Sí. Es un duradero. No voy a recordar el chocolate, ¿me explico? Ajá. O sea, el momento, ¿ah? Exactamente, ¿no? Y todo esto también iba el comentario en el sentido de que para Stuart Mill era mejor que las personas disfrutaran de una educación, de leer, conversar, un buen libro, porque pues así si uno se educa, digamos, si conoce, si lee, si piensa, comparte ideas, platica, pues vamos a tener evidentemente una sociedad mejor, ¿no? Una sociedad pensante, una sociedad activamente que platica, que dice sus ideas, en lugar de una sociedad, digamos, física y salvaje, en la que nadie sabe resolver, dialogar problemas y solamente se van a los golpes, ¿no? Que es lo que tanto veo. Y por desgracia es lo que está sucediendo Es actualmente. lo que veo, así es. Te das cuenta en el tráfico. Sí. O sea, en estas fechas, Bien intensa la ahorita la gente. gente, o sea, hace rato andábamos allá por los bulevares inteligentes, aquella zona de Tijuana, y la gente viene acelerada, o sea, metiéndose y todo, de repente viven yo no iba manejando, pero de repente se mete la persona y sí, al carril, y el otro le pita y ya andaban ahí peleándose. Y no, o sea, es una calle regular, no es una carretera, pues. Pero la gente viene acelerada
el uno de ellos andaba ya bajando, ¿no? Para pelearse con el otro, porque además se le metió y paró el tráfico. Y digo, ¿qué necesidad? Es tan a gusto que puede uno ir del punto A al punto B y llegar tranquilamente, pues. Ujú. Sí, no, es Y que le, y le digo al taxista, le digo, si nos preguntaran o nos hicieran un examen de manejo, yo creo que el 90% lo reprobaría. Le digo, Sí, porque ¿quién es sabe obvio, cómo entregan la sí, licencia? le digo, es obvio pues que sí. que no puedes rebasar por la derecha y luego meterte, pues, o sea. Ay, los lentos se van en el carril Sí, derecho, sí. izquierdo. Entonces, Ay, no. estamos viviendo en una especie de salvajismo, ¿no? Pues es que sí es, pues. es el no ponerse en el lugar del otro, volvemos a la empatía, pues, ¿no? Al justificarte, porque es que él lo hizo en un principio, entonces yo, Sí. ¿no? Ya lo vemos, digamos, Cortando mi libertad Claro. o el acceso, ¿no? Falta educación en todos En los todo, en sentidos. todos los Educación niveles. vial, educación sentimental, educación para dialogar, para ponerte en lugar de... En todo falta Y ahí sí yo educación. pienso que esa libertad social debería ser un poquito no restringida, pero sí, me voy a ver mal, pero más vigilada. Más al estilo de Foucault, estar viendo y revisando. Pues, ahí yo más que Foucault diría, es una autorrevisión, volvemos Sí. a lo de Mill, pues, ¿no? Es una Sí, constante porque autocrítica si no vamos a de estar cómo como nosotros chinos. tomamos, consideramos nuestro conocimiento, ¿no? O sea, porque de nuevo, me interesa mucho esto que debes comentar, la cuestión esta de que vemos que la mejor forma de lidiar en el comportamiento humano, ¿no? Ya estoy hablando de biología del comportamiento, ¿no? Citando a Sapolsky, ¿no? Uno de los grandes biólogos contemporáneos, ¿no? Que en su clase de Stanford, ¿no? De biología del comportamiento, maneja precisamente esta idea donde la mejor manera de trabajar le llaman tit for tat, o sea, dando y dando, por decirlo de una manera. Ok. Si alguien se porta mal, el otro también se porta mal, ¿no? Y eso puede continuar indefinidamente, pero ahí ya se acaba. eventualmente alguien tiene que decir hasta aquí, dar una buena, ¿no? Sí. Y por lo general, naturalmente, la otra persona también cede a lo bueno, y entonces se cambia la Hasta que dinámica. llega la mamá y dice basta. La cadena. Exactamente. Entonces, en la biología vemos cómo alguien tiene que ceder necesariamente, ¿no? Para hacer esto. Y es a partir de la crítica de nuestro propio conocimiento, ¿no? Por eso él empieza con esta idea, ¿no? Y volviendo ya digamos, es que hay mucha ramificación de la filosofía de Stuart Mill, ¿no? Pero aquí, volviendo a su interés en la filosofía del lenguaje, ¿no? ¿Qué tan importante es ver el manejo del lenguaje en la filosofía? Pues, entonces él maneja estos dos conceptos, el concepto de que cada palabra puede ser connotativa o denotativa. Ah, lo que me decías hace rato. Exactamente, entonces connotativa es una palabra, un concepto que maneja, que ya conlleva otras cosas. A la hora de que yo hablo de hombre, esa palabra, esa palabra connota, ¿no? Otras cuestiones, ¿no? Evoca otras cosas. Exactamente. Mientras que Paola, ¿no? Esa palabra, ¿no? Es denotativa. Ya soy yo. Exacto. Ya no es un nombre en general. Exactamente. Pero no me dice nada de ti. Okay. O sea, vaya, que tu nombre sea Paola, no me habla de... No me caracteriza para nada. Exactamente, no te caracteriza, ¿no? Entonces... Porque no da cualidades. Sí, o sea, puedo ser Paola, puedo ser Juana, puedo ser Estela, ¿no? Claro. Y eso no dice nada de mí. Ajá, pero nuestra compañera del programa, sí, ya denota algo, pues, ¿no? Entonces, ¿qué tanto el conocimiento es denotativo y qué tanto es connotativo? Pues para Stuart Mill no existen este conocimiento denotativo, todo es connotativo. Okay. Entonces, por ejemplo, volviendo al clásico ejemplo del silogismo aristotélico, ¿no? Okay. Los hombres son mortales. Sócrates es mortal, luego entonces, Sócrates es hombre, luego entonces Sócrates es mortal, ¿no? Ya en los hombres son mortales, ya denota que Sócrates es, ya la premisa ya está implícita en ese manejo. Entonces no estoy aprendiendo nada nuevo del mundo, es lo que dice Mill, pues, ¿no? Que eso no ya lo sabía. Ya lo sabía, digamos. Exactamente, ya lo sabía, ya había Y por lógica, por empiria, ya sé que los hombres son mortales. Así es, ya estoy hablando de un conocimiento a priori, estoy definiendo.
previamente ya un conocimiento que yo ya tenía como idealizado. Entonces, el estudio propiamente del lenguaje no me va a permitir llegar a un conocimiento nuevo, ¿no? Ese es el manejo. Sino que las cosas en sí, no el lenguaje, las cosas en sí. Exacto. Entonces empieza a decir, bueno, entonces, ¿cómo hacemos ciencia? Pues propiamente. Si ya sabemos que existe, como hablábamos de Hume, ¿no? En este caso, ¿no? La cuestión de que el hecho de que yo vea que el sol pues, sale todos los días no significa que mañana sea. Entonces llega una costumbre. ¿En realidad es costumbre o es razón, no? Esa pregunta se la hace Mill. Y dice, bueno, es que ¿sabes qué? Si estoy viendo esto, la razón me induce a pensar de que efectivamente mañana va a volver a salir. Si yo veo 10 cisnes en un lugar y los 10 cisnes son blancos, yo voy a suponer que si llega otro cisne, el otro cisne también va a ser blanco. Sí, puede que esté equivocado, pero tengo razón en pensar así. Hasta ahorita. Ajá, hasta ahorita. Hasta que se demuestre lo contrario. O sea, hay una razón para pensar de una forma en particular y esta razón es una enumeración, le llama, ¿no? Esta enumeración nos está dando esta idea. Entonces, sí es válido el conocimiento científico bajo este punto. Entonces, este señor como que se regresa a lo que Hume ya había dicho, ¿no? No, lo corrige. Pero regresa porque... No, claro, pues es que ahí está la base. Hume ya había sido muy extremo, digamos, en su filosofía empírica y él como que se regresa a decir, bueno, no tanto, ¿no? Pero es que Hume dice, ahí precisamente, qué bueno que lo mencionas, porque ahí precisamente el punto es ese, ¿no? Que Hume maneja de que no, es que todo es costumbre, estamos llegando a una costumbre. Dice, sí, pero es que esa costumbre conlleva una razón. Entonces, y es la que me deja a mí sentir que tengo la razón, digamos. No, es que sí está válido, o sea, es tan válido que yo sé que la luz está funcionando ahorita. Sí. O sea, la ciencia es algo que sí puedo contemplar como tal, por eso ¿no? mencionas que era naturalista, entonces. Exactamente. Ajá. A partir de este conocimiento natural podemos llegar a un conocimiento ya propio, ¿no? De lo que es mental. No está separado. No le doy el poder a Diosito, pues, ¿no? De que esta mente me lo dio o un ente alterno me lo dio, sino que forma parte de la naturaleza misma, esta mentalidad. Sí. Ay, no se lo robaron de Baruch Hashem, que estamos bien, sí, exactamente, ¿no? Porque pues sí tenía de dato yo que John Stuart Mill fue, digamos, lector de Hume, ¿no? Y de Bentham, obviamente. Sí, claro. Pero no fue tan extremo como uno, ni tan extremo como el otro. Como que se quedó en un lugar más pacífico, ¿no? Porque sí anoté que no fue tan extremo como sus predecesores, porque en lugar de querer una revolución, él lo que quería era una reforma, ¿no? Cambiar la ley. Sí. No, o sea, y poco a poco, ¿no? Cambiando mentalidades y todo eso. Sí, porque niega en ese sentido, niega cualquier conocimiento hipotético, que eso también está interesante, ¿no? Dice, porque bueno, sí. defiende el natural. Ajá, exactamente. No puedo suponer yo que la razón que me da lo visto, que la razón que me da la observación se vaya a cumplir en aquello que no está observado. Sí. Pues entonces no existe un conocimiento propiamente hipotético, pero sí puedo como partir Hume, ¿no? No puedo asegurar algo que todavía no ha pasado. Exactamente. Ajá. Pero sí puedo asegurar algo. Sí. ¿Sí, no? Lo que la razón me da. Exactamente. Y esa razón está basada de nuevo en la costumbre, en el conocimiento, ¿no? Sí. Y en ver cómo precisamente manejo este concepto de costumbre, ¿no? Sí me dicen ¿cómo dicen? El que con lobo se junta a aullar aprende, ¿no? Sí. Pero cuando lo sacas de lobo, si lo pones con otro grupo, ¿no? Su concepto, su contexto cambia completamente y entonces ya no sirve ese conocimiento previo, ¿no? Ya no es como era. Así es. Tiene que reconsiderar, ¿no? Si quiere adaptarse, ¿no? Porque vaya, si se junta con conejos, ¿no? Y mantiene esta idea del lobo, pues se los come, ¿no? Obviamente. Pero pues va a generar una revolución en los conejos, ¿no? Los conejos van a decir, oye, pues este es el que, ¿qué onda con él, no? Entonces, es el manejo, ¿no? De nuevo, no puedo dejar de estresar suficiente esto, ¿no? Nuestro conocimiento siempre va a estar limitado. Sí. Y tenemos que estar conscientes de ese límite, ¿no? Entonces, a partir de esa limitación es como vamos creciendo, ¿no? Como humanos. ¿Alguna otra mención?
me quedé pensando. Ya me quiero dormir. Ando patinando. Sí, de mismo las limitaciones, ¿no? El que tiene que ver. Por eso la idea de no proyectar. Sí, Otra diferencia que me gustaría mencionar que tiene Stuart Mill con Jeremy Bentham, que es que Stuart Mill sí apoya la idea o el principio de felicidad de Bentham, de su antecesor, pero esta idea del cálculo felicífico, que así le llama a este tipo de algoritmo para calcular, digamos, la felicidad, pues para Stuart Mill sí era muy abstracto, ¿no? Y sí decías como que esto, ¿cómo va a funcionar, no? Porque lo que le interesaba es saber cómo se puede aplicar al mundo real, porque estas eran teorías, ¿no? Eran ideas de Bentham. Entonces, también lo que le interesaba a Stuart Mill era saber qué implicaciones tenía este cálculo en cuanto al tema de social y político, ¿no? Porque qué implicaciones puede tener y no tanto en el tema de la utilidad, sino de qué sirve, ¿no? A la hora de tomar decisiones morales. ¿De qué me sirve hacer este cálculo? Porque como vimos, sí era una cuestión individual, pero Stuart Mill ya lo está revisando más como en un contexto social y político, ¿no? ¿Cómo puede resultar mejor? Entonces, sí, ¿no? Lo que a él le interesaba era estas implicaciones sociales y políticas del utilitarismo. Y lo que propone es que trabajen en conjunto una conjugación de la educación, como primeramente, y de la opinión pública, ¿no? Él le interesaba que trabajaran juntos estas dos ideas para establecer, pues sí, ¿no? Una asociación entre, por un lado, la felicidad del individuo y por el otro lado, el bien de la sociedad en su conjunto, ¿no? Entonces, esto para Stuart Mill, menciona el texto, resultaría en que pues la sociedad siempre estaría motivada para actuar en un bien común y no en un beneficio propio, ¿no? Sino en el de la mayoría, porque si la libertad de un individuo o esta filosofía utilitarista te permite buscar la felicidad y tener derecho a encontrarla también a través de metas personales, digamos, pues el resultado no sería solamente mi felicidad propia, sino que sería la felicidad de la mayoría. Porque si vivimos en una sociedad más, digamos, como hace rato platicábamos, ¿no? Más tranquila, más plena, más, digamos, no sé, más sociable, pues resultaría en un beneficio para la mayoría, ¿no? Y no solamente para uno propio que tenga estas ideas, ¿no? Claro, sí, volviendo al ejemplo del tráfico, ¿no? De repente es increíble cómo cuando una persona respeta, digamos, me freno aquí, sí, no cruzo, ¿no? Empieza el tráfico a viajar, ¿no? En vez de quedarse en medio de la calle, ¿no? Y no importa, ¿no? Con uno que lo hace, todos los demás, digamos, congeniamos y entonces empieza otra vez empieza a desahogarse, ¿no? Todo el concepto, ¿no? El dejar de lado el yo primero que primero pasan los hijos de Dios y después pasan los hijos de no sé qué, ¿no? Y lo puedes ver, ¿no? Puedes ver cómo gente no le interesa, de repente se mete como es tú, ¿no? Crean un caos vial y estás viendo cómo el caos vial se mantiene. Lo puedes sentir. Ándale, exacto, se siente, ándale. No, pero la verdad se siente muy bien cuando la gente sabe manejar, que hace su alto, da el cruce, da el pase. Eso se siente bien porque todo el mundo tiene que llegar a todas partes y todo el mundo a veces va tarde, pero eso no te da derecho a casi andar atropellando y andar metiendo y... Bueno, ya hablamos de esto la otra vez. Sí. ¿Alguna otra mención? Sí, lo que mencionabas ahorita, ¿no? De las cosas por las que trabaja o que en esta idea sobre lo social, ¿no? Si se fijan, hice una relación. Hicimos un juego, ¿no? Con la imagen que usamos como portada para ese programa. Y eso lo saqué. Se me hizo muy interesante porque cuando me puse a investigar sobre el utilitarismo, primero sale Stuart Mill. Y una de las
frases que utiliza, es que el bien de la sociedad, o sea, está sobre encima del bien del individuo. Esto en cuanto a la libertad social. En un programa de ciencia ficción que inicia en los años 60, manejan mucho esta idea. El autor se basa mucho en principios filosóficos y a partir de ahí desarrolla series, los capítulos de los programas. Entonces hay uno bien interesante donde uno de los personajes que son el segundo que Estás hablando de Viaje a las sí, Estrellas, ¿verdad? Okay. que viene siendo la persona lógica, ¿no? De como casi robot. Menciona algo bien que está basado precisamente en esto. Dice: las necesidades de muchos superan las necesidades de unos pocos. Nunca habla sobre utilitarismo, pero sí lo maneja como la lógica. O sea, la lógica de este pensamiento es que para poder ahora sí que hacer que una sociedad salga adelante, es importante pensar en función y en pro de la sociedad y no de lo que el individuo quiere. Y es lo mismo que plantea Stuart Mill. Si vamos a hacer algo, tiene que ser en función de esta política social. ¿Y para qué? Para el beneficio de todos y no solamente de unos. Por desgracia, cuando hablamos de política, pues por ejemplo siempre es Pues en ahí beneficio ya de unos. Sí, pero Eso no creo que funcione. él no funciona en cuanto al político en sí, ¿no? Sí. O sea, que es el que ya está inmerso. Vi un programa que me causó cierto ruido y ando pensándole, ¿no? De cómo la sociedad mexicana se ha involucrado con la narcocultura y todas esas cuestiones, y cómo están tan metidos, pues. Digo, tiene mucho que ver con la sociedad que vivimos actualmente, y aquí hasta qué punto nuestros pensamientos pueden llegar a ser nunca, o hasta qué punto la misma ética de la que tanto hablamos, o la moral, ya no tiene una función, pues. O sea, y aquí hasta qué punto también lo que hacen unos cuantos ahora sí que afecta en función a la decisión de toda la sociedad. Pues así estamos ahorita, ¿no? Sufriendo matanzas, Consecuencias, de ¿no? lo que deciden unos pocos, pues. Ah, tenemos comentarios. Fue un excelente programa. Saludos, maestros. Paola Juárez, Rubén Félix y Javier Sánchez. Y dice un compañero: yo pienso que la felicidad de un individuo no se puede medir, se puede apreciar con los sentidos y lo que le aporta durante la convivencia con este. Ah, entonces está de parte de la filosofía de la felicidad intelectual. Sí. Bien. Muchas gracias. Excelente. Sí. Se le ve en la cara, Sí, muy bien, muy feliz. Tenemos aquí unos visitantes Sí. de Juárez Ya corrieron aquí. y allá. Sí, parte de estar viniendo, de cambiar de locación y estar viniendo al café, pues va a ser ya ahora sí un poquito más base, pues invitar gente que venga a escucharnos, Siéntate que aquí. participen, que puedan hacernos preguntas si gustan. Y eventualmente pues vamos a tener unas gradas para que nos vean. Sí, para que nos Que vean se vayan sentando. desde su lugar, Y ¿verdad? nosotros allá arriba en la tarima. No, como que- Bien No, famosos. Sí, nosotros. Con Oye, dos personas. Sí. Oye, no sé cómo andamos de tiempo, pero sí me gustaría escuchar mucho lo de Harry. Sí, Ay, vamos a- yo no quiero decir Nos también. quedan, llevamos casi una hora, pero 10 hay minutos. una parte bien interesante que vamos a Sí, ya para terminar, pues sí me gustaría decir que Stuart Mill era un filósofo que estaba convencido de que sus teorías debían ser puestas en práctica, ¿no? Y se movió mucho en favor de eso, tuvo muchos, seguidores. muchas legislaciones, ¿no? En el término de gobierno y todo eso. Porque mientras fue miembro del Parlamento, pues sí propuso muchas reformas. También como filósofo y político fue defensor de la libertad de expresión, de los derechos humanos y de la abolición de la esclavitud, porque aunque muy inteligentes y cultos, pues sí, ¿no? Pues eran esclavistas, ¿no? Sí.
lo Bueno, cual... no solo ellos, ¿no? Todo el mundo en ese Sí, entonces. pero Bueno, sí. oye, no checa con esta idea de una sociedad buena o de bien, ¿no? No, pero esos fueron los movimientos que generaron Yo que dejáramos entiendo el que es esclavismo. cuestión de cultura y todo eso, ¿no? Pero al menos fue un filósofo que se dio cuenta, oye, eso no está bien, Ajá. hay que abolir la esclavitud. ¿Cómo puedes tener gente que se dice humano y que no tiene derechos, ¿no? Sí. Por eso hablábamos, ¿no? De que promulgaba en favor de los derechos humanos. Y pues mencionar también la importancia que tuvo esta filósofa con la que construyó también su visión de defensa en el tema de igualdad de géneros. Porque por la influencia de ella y por sus convicciones, ideales, escritos y panfletos, era muy activa esta señora y muy inteligente también, ¿no? Estaba convencido él de promover, gracias a ella y a sus pláticas y todo eso, ¿no? Promover el voto a la mujer como parte de reformar el gobierno, ¿no? Y no solo eso, sino que juntos esta pareja, que fueron John Stuart Mill y Harriet Taylor Mill, pues fueron más lejos, ¿no? Al proponer una legislación que cancele, ¿no? Que cancele la diferenciación de masculino y femenino, sino que se generalice el nombramiento de persona, ¿no? Todos somos personas, no importa si eres hombre o mujer, mereces lo mismo, el mismo trato, porque también fueron más allá en la igualdad de derechos, de salarios, de educación, porque también las mujeres no recibían la misma educación que los hombres. A las mujeres las enseñaban digamos, a limpiar, a tejer, a bailar, a tocar un instrumento, y pues los hombres sí recibían educación buena, ¿no? O con la que al menos te puedes hacer una vida, porque las mujeres pues no se podían hacer una vida más que casándose con alguien, ¿no? Entonces, dije, no generalice el nombramiento de persona para los ambos sectores, ¿no? Ni femenino ni masculino, eres persona. Y proponían, dije ya, la igualación de los planos jurídico, educacional, laboral, político, porque interpretaban como, y voy a citar, una injusticia para el individuo y un perjuicio para la sociedad el hecho de que el 50% de la población esté sometido a la otra mitad, es decir, mujeres sometidas a los hombres, ¿no? Y esa es mi participación en cuanto a esta mujer. Muy interesante, si pueden lean sobre ella. Harriet Taylor Mill fue muy interesante, autodidacta. Ella no fue a la escuela, ella leyó solita lo que le interesaba, y se me hace mucho más respetable que alguien que vaya a la escuela. Pues sí, pero y ahí sí existe el intelecto, ¿no? Las ganas de sobresalir. O sea que fue de las primeras que empiezan a hablar de igualdad de género, Así es. que es lo que está 100 años después o casi 150 años después, es lo que está en boga, ¿no? Sí, antes de ella hubo varias, pero sí fue muy Ahí hay, importante. por ejemplo, influencia que sería interesante retomar el próximo año, hablar sobre filósofas como la mamá de Mary Shelley, por ejemplo, Sí, que fue Mary una filósofa. Wollstonecraft. Ella también fue de los que empezaron a hablar sobre los derechos del voto de la mujer, mucho antes, que las feministas del siglo XX, ¿no? O sea, Deberíamos hacer Y programas Hannah de Arendt. filosofía feminista. sí, fíjate, y ahí sí, al cabo, sí pudiéramos ya hablar, porque como se hace en el programa, entonces ya no es solamente de que Ya no somos dos hombres. que no, ajá, y ustedes Sí, hombres que porque no. hablan del feminismo. Claro. Créeme, ya me la hicieron, o sea, de que Es como nuestra yo mujer voy a tóxica. hablar sobre el feminismo si no soy ¿A poco si soy sí? hombre. Ajá. ¿Pero qué tiene? Pues lo que yo dije, siendo filosofía, uno puede meterse Claro, sí, claro. en todas las áreas. Sí. Pero eres hombre. Pues sí, pero desde mi Soy perspectiva, persona. soy real. persona. Y eso es lo interesante, que me lo dijo una persona que además es filosofante, mujer, o sea, dije, bueno, pues ni modo. Sí, El- cada quien. Son de las cuestiones que gracias, pienso yo, al estar promoviendo la filosofía de esta manera, o más que promoverla, al hacer difusión, ¿no? Con este tipo de temas,
pues se va extendiendo más a la gente que está fuera de las universidades, fuera de las academias, y de esa manera también se va interesando, pues. Sí. ¿En qué sentido? No tienen que ir a la escuela para saber de filosofía. Todos tenemos un pensamiento que a veces pensamos que nos equivocamos o no queremos decirlo porque creemos que nomás a nosotros se nos ocurre y no es cierto. Resulta que por ahí hay 2 o 3 más que piensan lo mismo, pero no se atreven tampoco porque piensan que solamente ellos tienen esa idea. Y de repente encuentras a 2 o 3 de gente que congeniamos, y es a partir de ahí donde ya nos damos cuenta que el pensamiento es más extensivo, ¿no? Claro. Va más allá. No, y aprovechar el conocimiento que tú tienes con respecto al tema, ¿no? Que bueno, uno, no, vaya, al menos es mucho más que yo tengo, ¿no? Referente a él, ¿no? Nunca me he Ahí enfocado vamos propiamente compartiendo. en ese Yo conocimiento. también no sé cosas que tú no sé. No, sí, pues, vamos a aprovechar ese momento, sería Así es. genial. Ojalá. Sí, porque sí, es un tema muy interesante, ¿no? Y hablar de las olas del feminismo, ¿no? Y las Sí, corrientes yo y todo también cuando empecé a escribir de estas mujeres, sí me sorprendió demasiado poder estudiar cada una de ellas, su vida, lo que pensaban, lo que decían, por lo que luchaban, sí me pareció importante de compartirlo. Pues. Claro. Creo que debe conocerse más también ese tema. Sí, ya que digamos al punto donde no tenemos que hablar de género para hablar de filosofía, pues qué genial. Sí, creo que es una buena pauta. Y ahí te das cuenta que muchas, muchas filósofas fueron más bien pues quemadas con el nombre de brujas. ¿Por qué? Porque hablaban de cosas que no entendían, pues. Sí. O sea, no entendían los que las acusaban. Ah, claro. Entonces, como era algo extraño, pues Sí, me sonó bien feo eso de Sí, hablaban de lo que no entendían. no ellas, sino Los demás. Pensaban que decía, no entiendo, ¿sabes? sí, los ejecutantes. Sí, bruja. Sí, claro. Entonces ahí vámonos. Sí. Pues ya nos vamos. Pues nos Sí, vamos sí. viendo entonces. Último programa del año. Sí, ¿verdad? Sí. O ya. No, sí, final de sí. temporada. Entonces, nos vemos Felices ahí por los fiestas, ¿no? eneros. Ya. Ahí vamos a empezar hablando de Chalino Sánchez y las fiestas de enero. Las Regresando. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La nieve. Las nieves. Las nieves de enero. Las flores son de Las mayo. fiestas, las flores. Un saludo a mis compañeros de La Fulana, Sonia, Concho Luis. Ah, sí, que ya están por Ya. resurgir. Ya les vamos a caer Por fin. encima ahora. Sí. Bueno, muchas gracias, Martín, que está detrás de la camarita. Gracias, Martín. Gracias al Tula. Tula. Gracias. Ya te la sabes. Ah, sí. Pues nos vemos el próximo año. Ah, sí. Gracias por todo. Feliz año nuevo. Bye. Feliz año. Gracias.